privilegio darle la bienvenida a la primera reunión científica de la Sociedad de Trasplante de Chile. Eh, Vamos a agradecerle a la Sociedad Médica que nos ha prestado su plataforma para poder alojar más gente y poder participar en esta jornada. Y en representación de nuestra presidenta Alicia Fernández, quería darle a todos una gran bienvenida a esta primera sesión. Siempre es difícil encontrar temas de interés y en este día vamos a hablar de la preservación dinámica de órganos con un enfoque especial en riñón, ¿ya? Esto marca un hito en nuestra continua búsqueda de la excelencia e innovación en este campo, ya que hemos estado permanentemente preocupados del hígado, del pulmón, pero en el riñón en particular hay nuevas técnicas de preservación, que es el tema que vamos a hablar. Además, vamos a agradecer al apoyo de Ex Vivo, quien nos ha apoyado con esta jornada, y la oportunidad de traer un experto en el tema que la doctora González nos va a presentar a continuación. Así que espero les guste esta sesión. Vamos a hablar primero de cosas médicas y después de cosas técnicas de la implementación de esta técnica dinámica de preservación. Así que los dejo con la doctora González. Muchas gracias y a todos bienvenidos a esta reunión. Y hoy día tenemos la compañía del doctor Lluís Perry. Él nos va a hablar de la experiencia en preservación dinámica en el Hospital Clínic de Barcelona, pasado, presente y futuro. Le doy las gracias a Luis, que ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros porque está en España a una hora totalmente diferente a la nuestra, así que gracias. Y les cuento un poquito, él tiene más de 15 años de experiencia en el campo de urología y trasplante renal. Se formó en el Hospital Clínic de Barcelona y sigue trabajando ahí. Además es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, esto desde el 2009. Está en varias asociaciones profesionales, es miembro activo de varias sociedades científicas, incluyendo la Sociedad Catalana de Urología, la Asociación Española de Uro y la European Association of Urology. Y tiene varias publicaciones en libros y artículos que se refieren a patología urológica funcional, trasplante renal, y tiene varios premios también, con varios reconocimientos nacionales e internacionales en técnicas quirúrgicas y en trasplante renal. Esto hace que sea un honor que esté con nosotros hoy día para hablarnos de esta nueva experiencia en preservación dinámica. Por favor, si puedes presentar, adelante. No te escuchamos en forma adecuada. Ahora sí, parece que sí. Doctor Peri, ahí sí. Perfecto. Pero seguimos sin escucharte, Luis. Puede que tenga el micrófono apagado. Que vemos la presentación, pero no te escuchamos. Aún no. Tiene apagado el micrófono. Sí, ahora lo tiene apagado, Pero pero antes mute. tiene un problema Ahí con los sí. audífonos que está arreglando. Ah, no. No, todavía no te escuchamos. Si pruebas cerrar sesión e iniciar de nuevo, quizás. Y si eso no funciona y le damos algunos minutos, podemos empezar con Rafa de la Fuente. No sé si les parece, mientras tanto arreglamos el problema técnico del doctor ¿Sí? Peri. Rafa está conectado. Sí, ¿Te vamos a parece, darle la Rafa? opción, démosle la opción al doctor Peri que se vuelva a conectar y tenga acceso al micrófono. Si no, seguimos con Rafael. Denos unos minutos. Bueno, aprovechando que estamos esperando, voy a
introducir a Rafa. Aquí, aquí tengo. Bueno, Rafa es Regional Business Manager de Iberia del grupo Exvivo, que nos expondrá la parte técnica, como les conté previamente, del funcionamiento, la autonomía y las características del Kidney Assist Transport de la marca Exvivo. Él además tiene un MBA y varias credenciales relacionadas con el mundo comercial que ¿Se oye ahora? eh, ahí sí, Ah, se ok, oye por bien. fin. Sí, Perfecto. estupendo. Ya, entonces pues, puede Ah, poner su presentación, porque solo ¿hago tenemos... yo? Sí, doctor Perdón. Peri, si quieres presentas tú y después nuevamente presentamos a Rafa, por Eso. supuesto, como se debe, antes de su presentación, para que todos lo escuchen. Doctor Peri, Vale. ¿Y para compartir la pantalla? te vamos a hacer coanfitrión. No sé si Natalia puedes hacerlo. Sí, estoy solicitando que lo dejen como coanfitrión. Ah, Luis, ahora sí Ahora puedes. sí, ahora sí. Ahora será, ¿no? ¿Correcto? ¿Ahora se ve bien? Perfecto. Y te escuchamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, a ver si no me paso del tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de experiencia en la preservación dinámica y un poco lo que tenemos que hablar es lo que es la preservación de órganos y cuál es el objetivo que buscamos cuando preservamos. Y el objetivo que tenemos es doble, como hablaré justo después. Por un lado, queremos conservar un órgano en las mejores condiciones posibles, pero luego nos importa especialmente saber si este órgano funcionará una vez esté colocado. Y este es el objetivo de la preservación, mantener un órgano en condiciones ideales. Y en general podemos decir que hay los distintos medios de preservación, que lo sabemos, la preservación estática, el cold storage, y a nivel dinámico las técnicas que funcionan actualmente son la hipotermia y la circulación normotérmica. Entonces, ¿qué sabemos de la hipotermia? Sabemos que al reducir el metabolismo es la base por la cual vamos a preservar un órgano. Cuando disminuye el metabolismo, hay la temperatura, disminuye el metabolismo y los órganos aguantan más tiempo. Pero esto tiene una implicación y es que aparecen una serie de efectos deletéreos, como son el edema intracelular, la acidosis, que nos obligan a controlarlo esto. Entonces, el cold storage, el riñón, funciona. Sabemos que funciona y funciona muy bien. Y de hecho, la supervivencia del riñón, que es un órgano especialmente resistente, es superior al 90% en condiciones normales si el donante es adecuado y la preservación es correcta, con lo cual va a ser difícil mejorar esto. Y para esto utilizamos las máquinas de perfusión. Y pongo esta fotografía porque esta es la máquina que hemos estado utilizando, con la que empezamos a trabajar hace más de 20 años en nuestro hospital y que después hemos continuado utilizando la máquina de Espigo. ¿De dónde sale la perfusión? La perfusión aparece a principios del siglo XX con los trabajos de Alexis Carrel, el padre de la cirugía vascular, y Charles Lindbergh, que era un ingeniero aviador, que desarrollaron esta máquina de perfusión, que es la base con la cual se hizo la siguiente máquina, la base, la precursora de las actuales, que es la máquina del profesor Belzer. Después de siguiendo el mismo sistema, un líquido de perfusión guardado en dos tanques y refrigerado que entraba en el órgano y salía y se iba bombeando continuamente. A partir de esta máquina salieron las previas y las actuales que utilizamos nosotros, básicamente la de Exvivo y otra más como es la de ORS. Entonces, ¿cuándo se hizo la primera perfusión de un riñón? Se hizo en el año 68. Un riñón que estuvo pues, 15, 17 horas conectado en una máquina y que después, tras el trasplante, funcionó y funcionó durante bastante largo tiempo. Esto hace ya casi 60 años. Y actualmente estamos haciendo casi lo mismo, pero mejorado. Entonces, ¿qué sabemos de la utilidad de la perfusión hipotérmica en el riñón? Para esto hay que hacer un recorrido histórico también, y no es hasta el año 2009 había multitud de trabajos que nos decían que la perfusión hipotérmica parecía que iba mejor, ofrecía mejores resultados. Había alguna evidencia, pero no había ningún trabajo que nos dijera, que nos ofreciera evidencia científica potente de que la perfusión iba bien para el riñón. Hasta este trabajo que cualquier persona que se dedique, que quiera trabajar en
preservación dinámica, tendría que leer en algún momento. Es el trabajo de Moers del año 2009 y hace 15 años de esto. Esto fue un estudio randomizado, aleatorizado, con una gran potencia, más de 300 riñones conectados en la máquina, de no sé centenares de pacientes, un riñón conectado a la máquina y el otro conectado en frío. ¿Y qué es lo que vieron a modo de resumen? Pues lo que se vio en este trabajo, y es la primera vez que se demostraba, es que los riñones conectados en la máquina de perfusión tenían mejor supervivencia al año que los riñones que se conservaban en frío. Estadísticamente significativo, contad, pero que el grupo de la máquina de perfusión tuvo una supervivencia del 94, pero es que el de frío, el cold storage, era del 90. O sea que, como hemos hablado antes, la supervivencia del riñón es buenísima y ya de base. Y si miramos, y esto es el punto más importante de todos, lo que se vio es que la máquina favorecía la disminución del retraso en la función del injerto. Este va a ser un mantra que se va a repetir continuamente con la máquina de perfusión. ¿Para qué nos sirve? Pues probablemente para disminuir la función retrasada del injerto. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos por otros subgrupos, pacientes con donantes a corazón parado, más de la máquina respecto al core storage, se veía que la máquina daba menor DGF o retraso en la función del injerto más cortas, a pesar de que la supervivencia del año era similar. Me he olvidado de decir que en el trabajo de Moers, la DGF bajó de un 29 a un 21%. Tampoco es que la desapareciera por completo, pero estadísticamente significativa. A largo plazo, ¿qué sabemos? Este es un trabajo antiguo, pero un trabajo que nos decía que a 10 años los riñones conectados en la máquina de perfusión pulsátil hipotérmica tenían mejor supervivencia. Entonces, hay otros trabajos, como este también de hace unos cuantos años, en el que vemos que con donantes en muerte a corazón parado, o sea, que muerte cardíaca, no encontraron ninguna diferencia y vieron que para la utilización de la máquina con un tiempo de isquemia de 15 horas no aportaba ningún beneficio en su experiencia. Si miramos otros trabajos posteriores, lo que vemos es que la conexión a la máquina de perfusión es sutil en el sentido, como veis en las dos curvas de aquí abajo, los pacientes que se conectaron, que tenían riñones conectados a la máquina y presentaron retraso en la función del injerto, tenían mucha mejor supervivencia, que es esta curva de aquí, la tercera, contada desde arriba, comparado con los riñones que se conectaron a la máquina y que no se conectaron a la máquina, estaban preservados en frío y presentaban DGF. Por tanto, la máquina parece que es un factor protector para la supervivencia en este caso. Números parecidos, la utilización de la máquina, ¿cómo se dice? Protegía, de dicha manera, el cold storage favorecía la aparición de retraso en la función del injerto, ¿vale? O este otro trabajo aquí, que es ¿cómo se dice? Un metaanálisis en el que vemos que la máquina nos protege del DGF, pero no, no en la supervivencia del injerto. Y aquí el trabajo, ya yendo a más potencia científica que podemos encontrar, que es esta revisión de la Cochrane de hace 4 o 5 años, en el que vemos que la máquina de perfusión nos va a proteger de la aparición de la función retrasada del injerto. Mirado por tipo de donantes, vemos que tanto en donantes a corazón parado como en muerte encefálica nos protege, hay un beneficio a la máquina respecto al core storage, y si miramos por tiempo de isquemia vemos que el efecto no se produce cuando las isquemias son cortas, pero sí cuando son más largas, ¿vale? Si miramos los fallos primarios del injerto, no está demostrado que la máquina mejore la predicción de fallo primario del injerto. Y entonces recientemente se ha planteado, bueno, no recientemente, y hace años que se plantea, pero ¿qué otras ventajas nos puede dar la máquina? Nos da la ventaja que nos permite añadir medicación o algún tipo de elemento para mejorar la situación de riñón. Por ejemplo, oxigenarlo. Y este es un ensayo randomizado, fase 3, también con potencia, en el que se ha visto que, perdón, que se me ha escapado, no hay una mejoría en la función, en la supervivencia del injerto araño, pero lo que sí que vieron es que con la oxigenación podían recuperar más riñones y mejoraban su estado a la hora del trasplante, ¿vale? Esto es algo muy reciente que lo he añadido solo para que sepáis. Ya se ha planteado la utilización de la hipotermia en pacientes con muerte encefálica para la hipotermia del paciente, no del riñón,
para mejorar su estado en el trasplante. Si comparamos la hipotermia de los pacientes con la utilización de la máquina de perfusión hipotérmica, veremos que la máquina de perfusión provoca menos retraso en la función del injerto que la hipotermia del donante en sí. ¿De acuerdo? De nuevo, la utilización de la máquina nos protege del retraso en la función del injerto. Entonces, en el Hospital Clínic, ¿cómo hemos utilizado la máquina de perfusión? Pues lo hemos utilizado desde un inicio con un doble sentido. Primero, para valorar la viabilidad, de la que hablaremos después, y luego para mejorar la preservación de aquellos riñones que eran principalmente de viabilidad disminuida. Entonces, estos son imágenes de cuando fuimos a aprender a utilizar la máquina en el año 2003 o 2004, que nos fuimos a Birmingham, en Alabama, y aprendimos no solo a conectarlos, sino a utilizar esta máquina con sus dispositivos, en el cual se ve, como de la misma manera que las máquinas actuales, puedes utilizar, puedes controlar la presión del riñón, el flujo, y con esto obtienes una resistencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo utilizamos? El primer protocolo que utilizamos fue la utilización de la máquina en pacientes con riesgo de viabilidad disminuida. Pacientes mayores, añosos, con isquemias prolongadas, factores de riesgo y una cosa que en nuestro hospital hacemos mucho, que son la utilización de donantes a corazón parado, básicamente Maastricht 2. En ese momento todavía no utilizábamos Maastricht 3, pero los pacientes que llegan al hospital y están o sea, que se han muerto ante una parada presenciada y llegan al hospital con maniobras de resucitación. Lo que hicimos en un principio fue colocar un riñón a la máquina, el otro preservarlo en frío y ver si se podían trasplantar con una serie de criterios y ver cómo evolucionaban. Manteníamos los riñones un mínimo de 6-8 horas y mirábamos que tuvieran una resistencia de menos de 0,4 y un flujo que fuera más de 70. ¿Qué es lo que vimos al principio? Pues que de los primeros riñones, durante los primeros años, descartábamos pues una quinta parte de los riñones de muerte encefálica y descartábamos un tercio de los riñones de corazón parado, ¿de acuerdo? Y las evoluciones de los trasplantes, pues lo que veíamos es algo no exactamente igual de lo que estaba publicado en la literatura, pero parecido, que las isquemias eran largas, eran más largas porque trasplantábamos primero los riñones preservados en frío comparados con los que estaban en isquemia en la máquina de perfusión, y lo que veíamos es que teníamos una mayor estancia hospitalaria en los pacientes con muerte encefálica y, sorprendentemente, que teníamos más fallos primarios del injerto en los preservados en frío. Y si miramos el grupo de muerte cardíaca no controlada, lo que sí que veíamos, lo que se ve siempre, es que teníamos menos retraso en la función del injerto, un 60% comparado con un 80% los preservados en frío. A partir de este momento, nuestra actitud fue que todos los riñones que entraban con criterios expandidos se conectaban a la máquina porque queríamos evitar estos fallos primarios del injerto y esta DGF. Recientemente estamos trabajando en la utilización con las nuevas máquinas como la ex vivo en aprovechar la posibilidad de oxigenar el riñón para ver si esto nos puede mejorar la preservación del riñón. Fecha de hoy, con muy pocos casos, lo que vemos es que al menos no van peor, van exactamente igual. Y tendremos que trabajar más para ver cuáles son los resultados a largo plazo y con mayor N. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso. ¿De dónde sale la predicción de la función, la evaluación de la función del riñón pasado tras el trasplante? Sale de trabajos como este. El punto de corte de 0,3 o 0,4 de la resistencia es que no es más que un cálculo entre la presión y el flujo. A mayor presión, más resistencia; a mayor flujo, menor resistencia. Vemos que en trabajos como este, los riñones que presentan una función inmediata del injerto, que es la curva de abajo, tienen una menor resistencia antes del trasplante que los riñones que presentan un retraso en la función del injerto. Otras herramientas que tenemos para valorar la viabilidad del trasplante, aparte de la resistencia vascular y el flujo, es la determinación de marcadores durante la perfusión, ya sean marcadores de lesión tisular, como es la LDH o el lactato, o otros marcadores de la vía inflamatoria, como es la glutatión transferasa, como veremos después. Y existen trabajos que nos dicen que
la utilización del índice de resistencia para predecir la función del riñón es un factor de riesgo independiente. Lo que pasa es que el valor predictivo es bajísimo. No existe a fecha de hoy ningún factor que nos permita decir que un riñón funcionará y otro no. Y la máquina por sí sola no lo va a hacer. Lo que sí que es verdad, y a mí me gustan mucho estas dos gráficas que presentamos aquí, esta es la evolución de la curva de resistencia de un riñón conectado a la máquina. Un riñón que se conecta a la máquina, si vemos la evolución de la resistencia, tenemos la resistencia inicial muy elevada que responde al cierre o a la contracción de la microcirculación del parénquima renal, que se va abriendo poco a poco y en pocos minutos baja y conseguiremos un plató, una resistencia baja. Si cogemos un riñón que no va a ser viable porque ya está dañado, esta microcirculación no se va a poder abrir y tenemos un descenso de la resistencia distinto, mucho más lento y no acaba de bajar. A pesar de que conseguimos un plató, si miramos, vemos que uno es mucho más bajo que el otro. Y este es el punto de corte. Si miramos en nuestra experiencia inicial, lo que veíamos es que los riñones que sí que aceptábamos para trasplante, me gustaría que miráis la resistencia final, tenía una resistencia de 0,25, mientras que los que descartábamos no es que fuera 0,4, es que era mucho más alta que 0,4, de media 0,62. ¿Vale? Nosotros en nuestro hospital lo que utilizamos es la máquina de perfusión, la valoración del aspecto del riñón y las características del donante y la biopsia. Entonces, ¿qué nos pasa cuando hay discordancia entre la biopsia y la máquina de perfusión? Pues por nuestro protocolo, en un principio había que eliminar los riñones, pero llegó un momento que mm, hay que valorar cada caso en particular y en cierto momento tuvimos que decidir si realmente teníamos que tirar estos riñones en los que había alguno de los factores que estuviera fuera del límite de aceptación. Y entonces, pormenorizando y mirando cada uno de los casos, en 25 donde había una resistencia muy buena, pero una biopsia que tenía un score superior a lo aceptable, decidimos trasplantar 17 de ellos. Apareciendo una DGF del 40%, todos ellos funcionaron. Y al revés, de 20 casos en los que había discrepancia porque la máquina tenía un índice de resistencia alto, pero el aspecto era muy bueno, la biopsia era muy buena, aceptamos, muchos menos, aquí son un 30%, 6 de ellos, y todos funcionaron. Y al año, ninguno de ellos falló. Mirando caso por caso, esto nos permitía recuperar pues, entre un 12 y un 14% de riñones que si no hubiéramos tirado a la basura. Estos son los distintos marcadores que la perfusión, ya sea hipotérmica o normotérmica, nos ofrece como factores de posible predicción de la función del injerto. Pero a fecha de hoy no existe ninguno que tenga un factor predictor alto. Todo hay que medirlo caso por caso. Actualmente, en el Hospital Clínic de Barcelona utilizamos la máquina siguiendo este protocolo. Todos los pacientes en asistolia no controlada se conectan todos en la máquina de perfusión, todos, y a partir de aquí se mira se hace una valoración caso por caso, se utiliza la biopsia renal y según los resultados, pues decidimos trasplantarlo o no. Los riñones que tienen una resistencia alta no se van a utilizar. Y cuando tenemos una muerte encefálica o un donante con asistolia controlada con factores de riesgo, utilizaremos un protocolo parecido, pero un poquito más laxo. Entonces, ya tenemos claro que la perfusión hipotérmica nos permite mejorar la preservación del órgano y nos ofrecerá cierta información sobre su viabilidad después. Pero, ¿qué más hay más allá? Pues existe la perfusión normotérmica. ¿Y qué sabemos en el riñón? En el riñón pasa lo mismo que antes. La perfusión normotérmica a fecha de hoy aporta poco porque el órgano es resistente. Y todo lo que estamos utilizando ha sido basado en los estudios que los compañeros de hígado han hecho para la conservación del hígado, que es mucho más sensible a la isquemia. Primer trasplante conectado en normotecnia es del año 2011 y lo que se vieron, la evolución de este trasplante es que uno mejoró inmediatamente y el riñón hermano tuvo un retraso en la función del injerto con necesidad de diálisis, como veis aquí.
Pero trabajos posteriores lo que hemos visto es que los riñones conectados a una normotermia comparados con cohortes históricas no iban peor, pero tampoco hay una demostración de que vayan mejor, ni en este trabajo ni en este otro. Entonces, las ventajas que nos podría aportar la normotermia en el riñón, parece que las hay. Podremos probablemente aguantar riñones con mucha más isquemia, confirmar que orinan, pero a fecha de hoy no existe mucha evidencia de que vayan, de que sea una herramienta es muy útil, dado todo el esfuerzo que requiere para montar un circuito de esto. Y como conclusión, porque ya llevo 20 minutos hablando y ya es suficiente, y a mí me gusta mucho este cuadro. Es un artículo de Sarah Hoswood de hace ya 3 o 4 años en que describe cuál deberían ser, es una propuesta de cuál deberían ser las distintas herramientas de mantenimiento de preservación dinámica para los distintos donantes. En el donante vivo probablemente no sea necesario utilizar ninguna máquina de perfusión, a menos que tengamos que hacer un desplazamiento largo del riñón, y largo me refiero de más de 6-7 horas. Probablemente no tenga ningún sentido, porque la función del injerto, incluso por 3-4 horas, es inmediata. Nosotros en nuestro país las distancias son cortas. Sabéis que España tiene una geografía que no es muy larga, básicamente hay 1000 y pico kilómetros de punta a punta, no más. Y como mucho, un riñón que cuando haces un trasplante cruzado con otro hospital de donante vivo, un riñón viajará y tardará 4 o 5 horas en trasplantarse. No hace falta conectarlo a la máquina. En los donantes en muerte encefálica, probablemente la preservación en frío, si el tiempo de isquemia es corto, o la máquina pulsátil hipotérmica simple, deberían ser suficientes. Donde ya deberíamos plantear una obligada utilización de un tipo de preservación dinámica sería en aquellos pacientes con criterios expandidos o trasplantes con muerte cardíaca controlada o no controlada, donde ya deberíamos plantear si es necesaria la utilización de una máquina de perfusión hipotérmica pulsátil con oxigenoterapia, y plantear la utilización de la normotermia no solo para preservar el riñón, sino para obtener más información de si este riñón luego va a ser viable o no. Y esto es todo lo que tenía que contar. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Peri. Interesante la conferencia, sin duda. Y vamos a pasar a la segunda parte. Carlos, si quieres introducir a Rafa, y luego a preguntas del público, si es que las tenemos. Sí, muchas gracias, doctor Peri. Muy interesante su presentación. Después le vamos a hacer algunas preguntas. Y ahora les quiero presentar a Rafa de la Fuente, el Regional Business Manager Iberia del grupo Exvivo. Y como les conté previamente, nos expondrá la parte técnica del equipo, el funcionamiento, la autonomía y características del Kidney Assist Transport. Bueno, Rafa, bienvenido y quedamos atentos a tu presentación. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me ve bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Se ve? Se ve perfecto. Muy bien. Bueno, ante todo, dar las gracias al doctor de Rosas, a la sociedad y a los compañeros de Almedis por esta oportunidad para presentarles esta noche el sistema Kidney Assist Transport. Este es un vídeo que tenía preparado, pero no era exactamente lo que quería mostrar. Un momento, que tenía preparada aquí la presentación. Ahora creo que se está viendo. Bien, el sistema Kidney Assist Transport, bueno, el doctor Peri creo ha dado una visión muy resumida del gran trabajo que llevan haciendo en su hospital desde hace muchos años respecto a cómo usar este tipo de presentación, en definitiva, para mejorar los resultados post-trasplante
digamos, sobre todo en casos de donación en asistolia o los casos de donantes con criterios expandidos. Nuestro sistema, el sistema ex vivo, es un sistema, bueno, por presentar brevemente la compañía, estamos presentes en 70 países con distintas oficinas, distintos centros de investigación y desarrollo. Una de las cosas importantes que hay que reseñar, aparte de la parte técnica del producto, es que desde el principio la compañía ha reinvertido el 40% de los ingresos que obtiene por la venta de sus productos para investigación y desarrollo, tanto de sistemas médicos como de soluciones de preservación. Esto es simplemente digamos, un pequeño resumen que se hace con la historia de la compañía. La compañía tiene origen sueco. Actualmente parte de la compañía, digamos, las oficinas están en Gotemburgo, en Suecia, y parte de las oficinas también están en Groningen, en Holanda, y luego oficinas repartidas por el mundo. Como resultado de todo eso, pues este es el portafolio de productos que tenemos actualmente. Tenemos sistemas de preservación o sistemas de preservación y transporte, como el que nos ocupa hoy de riñón. Tenemos sistemas para pulmón, para hígado, para corazón, que está a punto de lanzarse a nivel, digamos, comercialización para uso clínico a finales de este año. Y en la parte de riñón tenemos dos sistemas: el sistema que vamos a ver hoy, que es hipotérmico transportable, y tenemos otro sistema que, bueno, comentaba el doctor Peri también, el tema de la normotermia. Digamos que en nuestro caso el sistema es más utilizado, menos utilizado en clínica, mucho más utilizado para temas de investigación. No me voy a referir otra vez a, digamos, los distintos tipos de preservación, en este caso en hipotermia, que ya ha comentado el doctor Peri. Si hay una cosa importante, es el tema del oxígeno. Todos los sistemas que tenemos para preservar órganos para trasplante, se añade oxígeno de una o de otra manera, porque pensamos que el oxígeno siempre va, digamos, a añadir, sobre todo en situaciones de hipotermia y en situaciones de normotermia para pulmón y para hígado, va a ser beneficioso y va a suponer digamos, una mejora de los resultados post-trasplante. Hablando ya de la parte de Kidney Assist Transport, voy a intentar ser lo más resumido posible para dar paso a las preguntas, que es la parte más importante. El sistema Kidney Assist Transport es un sistema hipotérmico, pulsátil, oxigenado y que se puede transportar. Es hipotérmico porque trabaja a temperatura por debajo de 10 grados. Normalmente la temperatura de trabajo va a estar en torno a entre los 4 o 6 grados. Es pulsátil porque tiene una bomba, digamos, que va a generar una pulsatilidad. Más que una pulsatilidad, es una onda sinusoidal con, digamos, variaciones de presión, haciendo como una especie de sístole y diástole, porque se ha visto que esto tiene un beneficio para la microvasculatura renal, y sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de sistemas se utiliza en riñones que tienen un daño debido al un daño de isquemia reperfusión, o un daño debido al tiempo de isquemia caliente en el caso de los riñones procedentes de asistolia. En principio, el objetivo de estas máquinas, un poco, yo solamente añadiré a lo que ya ha comentado el doctor Peri, la mejora de los resultados clínicos con los distintos estudios que ha mostrado, reducir el daño de isquemia reperfusión también. Con el tema del oxígeno, lo que se hace es ayudar al riñón a resintetizar o a volver a poner en marcha, digamos, la síntesis de ATP. En el caso del sistema de riñón, lo que sí se ha visto es que este tipo de sistemas suelen ser coste efectivos. ¿Por qué? Porque
digamos, por un lado mejora los resultados post-trasplante, el retorno a diálisis, el retorno a lista de espera y menos también retrasplante, con todos los ahorros que eso puede proporcionar al sistema. Lógicamente, esto en cada caso será distinto, pero sí es verdad que utilizado de la manera adecuada y con riñones que realmente tengan indicación, se puede conseguir, digamos, ahorrar un dinero importante. Reseñar que en Francia es el único país, digamos, o mejor dicho, el primer país que puso en marcha un sistema nacional para perfundir riñones de determinado tipo con estos tipos de sistemas de preservación y transporte, es decir, la máquina se transportaba conjuntamente con el riñón del hospital extractor al hospital trasplantador, y se dieron cuenta que los ahorros debido a la mejora de la función post-trasplante del injerto y la reducción, lógicamente, de las sesiones de diálisis, pues efectivamente producía, digamos, mucho para el sistema. Bueno, aquí tenemos una foto en el vídeo que tenían al principio. Quien haya tenido oportunidad de verlo antes de comenzar la reunión, la verdad es que estaba muy interesante. Yo no era la primera vez que lo veía, y estaba muy bien porque se veía, digamos, un poco, digamos, a los compañeros, en nuestro caso del laboratorio de preservación donde hacemos nuestros experimentos y nuestro desarrollo en Groningen, en Holanda. Se les veía manejar la máquina y demás. Aquí tenemos una foto del soporte donde va el riñón, se canula la arteria renal y tiene, digamos, está ya ajustado, y esto ya estaría preparado para introducir en la máquina. Digamos, tres cosas importantes que hay que reseñar. La oxigenación que tiene la máquina es una oxigenación continua y activa. Continua porque el sistema está preparado para preservar y transportar durante 24 horas como máximo. El sistema tiene unas baterías que permiten el funcionamiento de manera autónoma e independiente. No hace falta que le acompañe a la máquina ningún sanitario, y la máquina está preparada para ir donde irían las neveras actuales que llevan utilizando mucho tiempo para transporte de órganos. Después, el tema de la pulsatilidad. Al principio, las máquinas se diseñaron al principio sin pulsatilidad. Luego se dieron cuenta que con una pequeña pulsatilidad, en este caso a 60 pulsos por minuto, producía una mejora, una mejor vasorelajación y una mejora en los flujos, digamos, y por tanto menores resistencias vasculares cuando estaba en máquina. Y después, otra cosa muy importante, y es que es un sistema, primero, seguro de usar, porque si la máquina se para, el riñón se quedaría dentro de una solución de preservación en hipotermia, digamos, en situación de esterilidad. Entonces, pues bueno, y la parte del manejo de la máquina es un sistema muy sencillo de manejar. Para ponerlo en marcha se necesitan en torno a los 15 minutos una vez que se está entrenado en el sistema. Y esta es una foto un poco con los componentes. Aquí voy a pararme un pelín más. De izquierda a derecha, estas petacas de color negro que se ven son las baterías. Hay 4 baterías y normalmente se consiguen bastante más allá de las 24 horas, pero digamos, en uso, digamos, normal, lo que está validado en clínica es hasta 24 horas. Aquí estaría la botella de oxígeno. Durante el transporte también se puede oxigenar a 0,1 litros de oxígeno por minuto, y puede adaptarse a distintos tipos de botellas. Después tenemos aquí un display, una pantalla en la que vamos a ir viendo lo que va midiendo el sistema. ¿Qué es lo que mide el sistema? El flujo, la temperatura, la presión de trabajo. Es un sistema gobernado por presión, es decir, para los riñones de donante cadáver adulto
se va a trabajar en una presión en torno a los 20 milímetros de mercurio. Estamos en condiciones hipotérmicas, ese es el motivo por el que la presión de trabajo sea más baja, y dependiendo de esa presión, pues cada riñón irá dando un flujo. También está midiendo la temperatura, lógicamente, para confirmar que todo está correcto. El sistema, como seguridad, cuando llega a medio grado se para, cuando llega a 10 grados se para, va a trabajar, digamos, en ese rango, pero lo normal es trabajar en torno a los 6 grados centígrados. Y después también mide la resistencia renal o la resistencia vascular, que es el valor calculado entre flujo y presión, y que se utiliza mucho como un valor predictivo, efectivamente, para digamos, poder discernir la posible función inicial post-trasplante. Luego también hay una serie de botones para manejar encendido, apagado, y para modificar, digamos, los parámetros del sistema, sobre todo el caso de la presión. El corazón del sistema son estos dos contenedores metálicos que están a los lados de la vasija donde va a ir el injerto. Estos son los contenedores de hielo, se rellenan de hielo picado no estéril. Tiene una capacidad aproximada entre 4 o 5 kilos de hielo, es una cantidad importante que genera una hipotermia mucho más allá de las 24 horas. Se puede llegar hasta en pruebas que hemos hecho en el laboratorio, llegan hasta 30, 32, 34 horas sin tocar la máquina. Después hay un oxigenador, la oxigenación es activa. Todo esto que ven aquí en el centro blanco es una carcasa en el que están integrados, digamos, todos los componentes para lo que nosotros llamamos un plug and play, es decir, se coloca esa carcasa a los sensores de temperatura, al conector del gas, digamos, a la bomba que va a mover el perfusato, y no tiene mucho más que hacer, sino para empezar a cebar el sistema y luego proceder a canular y conectar el riñón. Y después la parte de, digamos, de protección del riñón va a estar, digamos, en esta vasija donde va a estar introducido la solución de preservación. El volumen del circuito es 1 litro de volumen, en este caso solución de preservación específica de máquina, que difiere un poco de la solución estática o la solución fría tradicional. Tiene 2 tapas para mantener siempre la esterilidad, y estas cintas blancas que se ven sirven sobre todo para cuando hay transporte y demás, que todo se quede, digamos, colocado y todo esté en su sitio. Aparte de esto, hay sensores de temperatura, sensores de flujo y detección de burbujas de aire por seguridad, es decir, el sistema tiene varios mecanismos de seguridad. Y luego a la derecha está esta carcasa con esta forma en U. Tiene 2 funciones principales. Una es mantener la temperatura constante dentro de la máquina para que la hipotermia pueda llegar a esas 24 horas si así fuera el caso, y por otro lado proteger el injerto durante el transporte. Este es el principio de operación que estamos hablando. El riñón está colocado en un soporte y canulado, la arteria renal, el uréter y la vena quedan libres, y, digamos, en un circuito cerrado está recirculando de manera continua a través de una bomba centrífuga el perfusato, que se está oxigenando de manera también continua. Se controla que la presión y los flujos y la temperatura sea el adecuado, y este es el principio. El principio es un principio, digamos, muy, muy sencillo. El tema de la pulsatilidad, bueno, aquí todas las, verán a la parte de abajo que prácticamente todas las declaraciones que se hacen están soportadas por ensayos, por trabajos publicados de manera independiente. Entonces, digamos, la pulsatilidad se vio efectivamente, en este caso, en el trabajo de Anya Galinat,
hace tiempo se demostró que ayudaba, digamos, a mejorar el flujo renal en máquina, el estrés endotelial disminuía y el aclaramiento de creatinina también mejoraba. Simplemente para que vean esta presentación, creo que ya está disponible en nuestra página web para quien esté interesado en descargarla. Tenemos una nueva página web que se ha actualizado y que tiene distintos tipos de recursos como este. El oxigenador, simplemente comentar que es un oxigenador de fibra hueca, tiene una superficie bastante amplia de contacto, de intercambio el oxígeno en fase gas a oxígeno en fase acuosa, aunque parezca, digamos, llamativo, pero se confirmó ya hace tiempo que aun en situación de hipotermia hay una transferencia del oxígeno en fase gaseosa al oxígeno en fase acuosa, y ese es el principio que se utiliza, digamos, para la adicción del oxígeno y que el oxígeno realmente llegue finalmente al riñón. Hay varios tipos de oxigenación. En nuestro caso utilizamos una oxigenación activa a través y controlada a través de un oxigenador. Y luego otra cosa importante en el caso de que tengamos cirujanos de trasplantes entre nosotros, hay distintos tipos de soportes o de cánulas en el caso de que haya un parche más grande, más pequeño. En el caso de que haya un parche incompleto o directamente no haya parche, también hay hay dos tipos de dimensiones o de soportes para cuando hay parche, y hay otros dos, digamos, calibres para cuando no hay parche o el parche es incompleto, y esto permite pues prácticamente poder canular la arteria renal y por tanto poder usar el sistema con la mayoría de los riñones. Sí es verdad que los riñones de criterios expandidos, algunos de ellos presentan unas placas digamos, importantes, que hay veces que hacen que no sea fácil esta tarea. Tanto los soportes como las cánulas tienen, digamos, unos soportes de plástico atraumáticos, ¿vale? Para no generar ningún problema, digamos, de cara a la arteria. Otra cosa interesante en este caso, si en el caso de Chile quizás tengan distancias grandes, la verdad es que tengo que reconocer que desconozco. Hay un sistema, digamos, para monitorizar vía remota tanto la posición de la máquina si va con el riñón sería como decir la posición del riñón, la sitúa en tiempo real en un mapa a través de un sistema GPS, y además podemos monitorizar en tiempo real lo que está ocurriendo en la máquina. Podemos ver el tiempo de máquina, flujo, la resistencia vascular y la presión. Y bueno, y luego ya, digamos, esta ya sería prácticamente la última diapositiva. Simplemente comentarles, en Francia, por temas regulatorios y por su sistema, digamos, de la red nacional que tienen, solicitaron tener unas bolsas de transporte de las máquinas, de tal manera que hemos desarrollado unos trolleys o unas maletas, si le queremos llamar, con unas ruedas, de tal manera que la máquina iría dentro iría funcionando con el riñón perfundiendo, oxigenando, en hipotermia y demás, iría dentro de esta maleta, se le podrían añadir todos los informes de biopsias, en fin, todo lo que vaya conjuntamente con el riñón de manera segura, y se pueden colocar unos cierres para protegerlo y una manilla para permitir que se pueda manejar e ir en trenes, en aviones, en ambulancias, donde toque. Y por mi parte, nada, darles las gracias de nuevo, y cualquier pregunta, contento de intentar dar una respuesta. Muchísimas gracias, Rafa, por tu presentación.
muy interesante y explicativa de cómo funciona este dispositivo. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Yo te amenacé con una pregunta que te la voy a hacer al final. Quería hacer una pregunta al doctor Peri. Eh, Nosotros en nuestro país obviamente no tenemos todavía implementada esta tecnología. Nuestro país es bastante largo y la alocación de órganos es media compleja a veces porque tiene que haber un crossmatch. El crossmatch viaja con el riñón y se procesa, después se elige el receptor y estamos implantando riñones con medianas de isquemia fría entre 18 y 24 horas, ¿ya? Lo que genera DGF y todo lo que ya hemos hablado. Lo que escuché en la presentación es que esta máquina da hasta 24 horas de isquemia segura, pero eso no le da como un real beneficio al sistema. Entonces, yo sé que, y me imagino que ya han probado usar isquemia más larga con este aparato, porque, por ejemplo, en máquinas de perfusión normotérmica, da la oportunidad en hígado de hacer trasplantes con muchas horas de isquemia, hasta 24, que no se podría hacer en perfusión, perdón, en una bolsa de hielo. Entonces, tengo esa pregunta porque ya vimos que es muy buen método para diagnosticar un riñón, de que un riñón de criterio expandido o que sea DCD y ver la reología que tiene, permite tomar biopsia y hacer un montón de cosas. Pero, ¿cuál es el beneficio que tiene en extender la isquemia fría? Bueno, pues de hecho es uno de los principales beneficios que tiene una máquina. Eh, Nosotros aceptamos riñones conservados en frío hasta las 24 horas. Tienes bastante seguridad de que si el riñón está bien lavado, acabará funcionando con más o menos de jefe, pero acabará funcionando. Pasadas 24 horas es cuando ya un riñón conservado en frío ya no lo tienes tan claro. En este punto es donde la máquina te permite mejorar. Ya sea el último metaanálisis de la Cochrane lo pone bastante claro, uno de los mayores beneficios lo tienes en riñones que están conservados más de 24 horas. Siendo conscientes de que lo más importante para preservar un riñón es disminuir la isquemia fría al máximo, si por razones geográficas la tienes que alargar, yo lo conectaría. Y de hecho nosotros, un riñón que sea de un donante de muerte encefálica como unas características joven, tiene que estar demasiado rato por el motivo que sea, se conecta en la máquina porque para mejorar la preservación. Probablemente la utilización de algo tipo oxígeno, o sea, la oxigenación del líquido y estas cosas, todavía mejoren más estas condiciones. Pero sin esto, la máquina hipotérmica sin nada más sí que mejora. O sea, si te entendí, por ejemplo, tienes muerte encefálica, un donante de 30 años, en Sí, buenas condiciones, sin enfermedades, y te llega ese riñón con 18 horas de isquemia. ¿Tú lo conectas y pruebas cómo está la radiología? ¿Eso quiere decir? ¿O viene no, conectado? no. Si ya viene con 18 horas y lo vas a conectar a la hora siguiente, no. Es que si lo saco y voy a ponerlo pasadas 10 horas, lo conectaré a la máquina. Mm. Cada vez tenemos más tendencia de los riñones que van a estar varias horas, sin más de 8 o 10 horas, en frío. Estos los conectamos. Sobre todo es para la preservación. La manera lo que preguntabas en cuanto a valoración de la funcionalidad, esto lo utilizamos más en riñones de criterio de viabilidad disminuida por lo del vasoespasmo y la posibilidad de la no función después. Mm. Un riñón, o sea, la máquina lo que te permite es conservar mejor los riñones. El riñón que es malo con o sin máquina, pero el riñón que es bueno y no se ha conservado bien, con la máquina lo puedes recuperar. Perfecto. Y una última pregunta para ti de mi parte es la conexión del órgano, porque, por ejemplo, cuando uno hace el entrenamiento en Eurotransplant, hay una clase que es y se hace un taller de cómo conectar a la máquina y todo eso, y es bien complejo, no es fácil. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, ¿Tienen un técnico? ¿Va el no. residente? ¿Mm? Aquí no sé muy bien el auditorio que hay, cuántos cirujanos hay o cuántos no. Yo cuando empecé con lo de la máquina, a mí me encargaron y me lo dijo el cirujano jefe de trasplante en ese momento,
Nadie tiene que tocar el riñón excepto tú. Ni coordinación, ni nefrología, ni nada. El cirujano es el que lo toca, no lo toca nadie más y te entrenas de esto. Y tu objetivo es que esto se conecte y no fugue. Pues un poco esta es la idea. Y la verdad es que lo de la conexión es un dolor de cabeza a veces porque, como ha dicho Rafa, el riñón de la persona joven acostumbra a tener un osteo muy bonito y un parche muy bonito, pero el del paciente con viabilidad disminuida tiene ateromatosis y es fácil que fugue. Y aquí la gracia de cada uno en conseguir conectarlo. Hay que reconocer que los nuevos dispositivos, estos clamps que cogen el parche de aorta, tienen un tejido que no sé qué es, pero un polímero que se adapta bastante y que permite mantenerlo estanco. Nosotros originariamente utilizamos el Bulldog que habéis visto en las fotografías, que era metálico, que va muy bien, excepto que si tienes mucho ateroma no cierra por todas partes. Es cuestión de ir probando y sobre todo intentar no perder arteria. Porque máximo lo que puedes hacer es colocar una cánula dentro de la arteria, pero vas a perder medio o un centímetro que según qué situaciones no quieres. Mm. Perfecto, muchas Quien lo gracias. hace, lo empieza a hacer el residente y si no puede avisa al que ya sabe. Es lo que hacemos nosotros. Sí, porque por ejemplo una de las dudas que tengo es, por ejemplo, el residente que fue a hacer el procuramiento de los órganos, a extraerlos, no puede hacerlo, lo puede dejar perfundido en hielo y conectarlo en el lugar de base si es que se va a retrasar el implante. Como, no entendí la pregunta. Por O sea, ejemplo, se va al otro hospital a buscar los sí, órganos. sí, No pudo la persona que estaba ahí por impericia o algo por el estilo, lo deja en la bolsa sí, con solución estática. sí, Y tú piensas que no va a poder implantar hasta 10 horas más porque están haciendo otros trasplantes, otras cosas. Ahí lo puedes conectar a la máquina y lo dejas sí, funcionando. sí, exacto, justo así, exactamente esto, es tal cual. Lo de la Perfecto. impericia, lo de conectar el riñón a la máquina, es algo que parece muy sencillo y no lo es tanto. Es una formación que requieres, que no es mucho rato, pero requieres. Y como todos tenemos el don de inventarnos cosas, hay soluciones peregrinas hechas por algunos compañeros sin experiencia que sorprenden. Sorprenden en negativo, me refiero. Que hay que formarse y que si el residente no puede, pues que venga alguien que sepa y que le ayude. Sí, muchas gracias. Esto para nosotros es algo muy interesante porque cuando uno tiene órganos marginales, la incertidumbre a veces hace que el órgano se pierda y uno piensa después, pucha, podría haber servido. Y esto yo creo que va a permitir aprovechar los órganos y con eso se puede financiar, ¿m? Que es la pregunta Absolutamente. que le hago a Rafa después. ¿M? Rafa, Perfecto. Quisiera saber si hay alguna pregunta del público para el doctor Peri, para dejarlo descansar ya que es tarde en España ya. sí, un poquito. Bueno, yo la pregunta que le iba a hacer a Rafa es, que le advertí que le iba a preguntar esto, es cuál es el modelo que ocupan para financiar. Porque una de las dudas que uno tiene siempre es, ¿quién va a pagar esto? ¿Ya? Si lo paga el sistema público, el sistema privado, si lo paga el paciente, si lo paga el receptor o lo paga quién. Entonces, me decía que hay algunas estrategias que son los consumibles, que son la compra, que es el arrendamiento, la consignación, que son distintas estrategias que ocupan. Y me gustaría, Rafa, que nos contaras cómo lo hacen en los distintos países donde los modelos de salud son distintos. Ah, totalmente. Digamos, hay tres principalmente de los que conocemos, digamos, a nivel de Europa. El primero sería la compra de equipamiento, es decir, el hospital cuando quiere comenzar o quiere, digamos, renovar o actualizar la tecnología de preservación de riñón, pues compra, en este caso, cada máquina cuida de un riñón, tendría que comprar dos máquinas para disponer, digamos, para un donante. Y entonces se adquiere la máquina por un lado y de esa manera el hospital, digamos, no tiene un compromiso de volumen determinado, sino que irá utilizándolo según las indicaciones que tengan, según los donantes los riñones de los donantes que tengan y manejando su lista de espera. La segunda sería
que empieza a tener bastante interés, al menos aquí, a nivel, digamos, sur de Europa sobre todo, es el alquiler o el leasing de las máquinas. Es decir, lo que hace es la casa, en este caso ex vivo, en vuestro caso serían los compañeros a través de Almedis, si digamos se cede la máquina, el hospital o el centro trasplantador paga una cuota mensual proporcional digamos, al costo total de la máquina, y luego aparte pues, compra el fungible, el descartable. El descartable en este caso, ¿qué sería? El descartable sería el circuito con las tubuladuras, con el oxigenador, con las cánulas, con todo lo necesario para poder montar el injerto, más un litro de solución de preservación. Ese sería el segundo caso. Y el tercer caso, que es el que se ha utilizado, digamos, más históricamente, por decirlo de alguna manera, que es lo que nosotros llamamos una cesión por consumo o un comodato, en el cual, digamos, junto con cada vez que el hospital hace un pedido de material para un riñón, digamos, el hospital paga lo que son los materiales que se envían, y además se pone, digamos, por encima del costo el coste añadido, digamos, de la parte proporcional de la máquina. Esos serían los tres tipos. En el caso de Chile, las máquinas se fabrican en Europa, se importan para allá. Desconozco, digamos, las tasas que pueda haber de importación o no, pero bueno, estas, digamos, serían las tres opciones que se ven más habitualmente. Desconozco luego, de cara a nivel suyo nacional, cuál sería la más adecuada. Yo les doy las gracias a nuestros invitados y al MEDIS por darnos la oportunidad de conocer esta perfusión, y dar las gracias a todos. No hay preguntas ni comentarios desde la audiencia, al parecer. Están muy impresionados con sus presentaciones. Así que bueno, les doy las gracias y me despido de ustedes, doctor Peri, Rafa y Fernando. Muchas Gracias. gracias. Carlos, Muy bien. muchas gracias. Y nos vemos en la próxima reunión. Chao. Gracias por la oportunidad. Gracias, Que esté muy bien. saludos desde España. Muchas gracias y agradecemos a los asistentes por conectarse, y que tengan una excelente noche a los españoles. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao.